reunidos en un culto más que le damos a Dios, ¿verdad? Digo, es un culto más porque es de cada domingo, pero es un culto diferente todos los domingos que venimos a escuchar su palabra. Quiero hacer una oración para poner esto en las manos de Dios y pedirle a Dios que Él sea quien nos hable a través de mi persona, a través del mensaje que Dios tiene preparado para nosotros, pero que no sea mi carne, sino que sea el Espíritu Santo quien nos haga comprender y entender esta palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Padre, por la gran bendición que me das, Señor, de exponer el día de hoy tu palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable a mis hermanos en este día. Padre, yo te pido con todo mi corazón, Señor, que quites toda carnalidad de mi vida, Señor, y que sea tu mano sobre tu siervo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy yo te pido también por cada uno de mis hermanos que escucharán este mensaje, Señor, que tu bendición esté con ellos, Señor, y que sea para edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje lo he titulado por nombre. Una de las cosas de las reglas de la hermenéutica es que todo mensaje tiene que tener un título, ¿no? del nombre de la predicación, y perdón por los títulos que luego le pongo a los mensajes que les doy. Este título le puse por nombre Dios te llamó por un propósito. Es el nombre de nuestro mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Y quiero hablarles de un personaje emblemático en la palabra de Dios, que es Moisés. Yo creo que estudiar a Moisés nos llevaría por lo menos, yo creo que, no sé, un año estudiando a Moisés. Y hoy, en una predicación de una hora, quiero mostrarte cosas que Dios ponía en mi corazón ahora que estuvimos haciendo este mensaje. Quisiera que vayamos a Números 12, versículo 3. Y empiezo a hablar. Dice la palabra: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, ese era Moisés. Dice, Moisés fue uno de los personajes bíblicos más emblemáticos de la Biblia. Fue profeta, libertador, juez, legislador, consejero. Moisés nació en Gosén, tierra de Egipto. Los judíos en ese tiempo estaban esclavizados por mano del faraón, pisoteaban a los llamados hijos de Dios. El faraón había ordenado dar muerte a todos los varones recién nacidos hebreos. Para salvar a Moisés, su madre, la mamá de Moisés se llamaba Jocabed. Para salvar a Moisés, su madre lo puso en una cesta que después aventó al río para que Moisés pudiera salvarlo, ¿no? Y bueno, pues no es una coincidencia lo que va a pasar a continuación, pero la hija del faraón rescata a Moisés en esa canastita que iba sobre el río, ¿verdad? Y le pusieron por nombre a Moisés, que ahora hasta las canastitas esas creo que llevan el mismo nombre, ¿verdad? Moisés, por eso fue que se le dio ese nombre. Y Moisés, el nombre de Moisés significa sacado del agua. Eso es lo que significa el nombre de Moisés. Cuando lo rescata la hija del faraón, le llama a una nodriza y por coincidencia manda a llamar a la mamá de Moisés. La mamá de Moisés es quien cría. Obviamente Moisés fue adoptado como un hijo en ese trono tan grande que había, y la mamá de Moisés es la que cría a Moisés, es la que lo crece desde chico, porque sabemos que esas personas, esos faraones, pues tenían mucha gente a su servicio. Obviamente, pues el que se encargaba de los niños, pues tenían su nana o algo así llamado, no recuerdo cómo se decía. Bueno, aquí aparece como una nodriza, que era la que criaba a Moisés. Y ella fue la encargada de criar a Moisés, y sin duda que ella le hablaba del evangelio de Jehová, porque ellos eran del pueblo de Dios. La mamá de Moisés era del pueblo de Dios.
y sin duda que él era parte del pueblo hebreo. Moisés creció en la corte del faraón, fue un miembro de la casa del faraón, fue educado en todas las ciencias de los egipcios, un hombre muy culto, educado, y aprendió toda la sabiduría de los egipcios. Yo supongo, que él estudió desde chico, o sea, no sé, la primaria, secundaria, universidad, todo de acuerdo a lo que, al contexto que tenían los egipcios, de cómo se manejaban este tipo de reyes. Vamos a Hechos 22, lo acabamos de leer, hermanitos. Hechos 7, versículo 22, perdón. Dice la palabra de Dios. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. No vamos a leer el versículo 22, ahorita vamos a ir avanzando. Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso. Él significa que tenía mucho conocimiento y mucha sabiduría. Era un hombre culto, un hombre de autoridad, un hombre heredero al trono, porque Moisés era nieto del faraón, si se pudiera decir de alguna manera. Él fue adoptado como hijo de la hija del faraón, quien fue que lo rescató. Y Moisés podía gozar de todos esos privilegios que le daba ser ese hijo adoptivo Moisés pudo llegar a ser un faraón en aquellos tiempos. Pero Moisés rehusó a ser llamado hijo del faraón y prefirió ser vituperiado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites que le ofrecía el ser hijo del faraón. Ahí mismo en el libro de Hechos, vamos a leer el 23, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ya en ese tiempo, Dios ya había mostrado el propósito que tenía para Moisés. Cumplió la edad de 40 años y le vino al corazón visitar a sus hermanos. Al ver, y vemos a Moisés, ese hombre sabio, entendido, fuerte y todo, con un carácter que Dios tenía que trabajar en ese momento con él. Un carácter, aquí lo vamos a ver, dice, vamos a leer dice: cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjate cómo nos muestra aquí la palabra de Dios. Él fue a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ya Moisés en su corazón, sabiendo que él se había criado en ese poderío del faraón, él aquí nos muestra la palabra de Dios que dice que le pareció visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Dice al 24, dice: y al ver que sus hermanos, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Vemos aquí a Moisés cómo reacciona Moisés en ese momento cuando ve que uno de sus hermanos era maltratado. Dice: al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Aquí podemos ver que Moisés llegó, sacó su espada porque dice que vengó al oprimido. Podemos ver ese rasgo de Moisés agresivo, ¿no? Como cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿no? Cuando Pedro le dijo: Señor, no, y cuando lo quisieron aprender a Jesús, Pedro saca la espada y le corta una oreja. Un carácter así, era parecido ese carácter el que tenía Moisés en aquellos días. Nada que ver con lo que vamos a ver adelante, ¿verdad? Dice Hechos 7:25, dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Fíjate qué es lo que pasa, dice. Moisés trató de poner paz, pero la actitud que había tenido Moisés desconcertó a estas personas, a estos hermanos de él. Dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz. Al otro día ve a unos que estaban riñendo
se presenta ante ellos y los ponía en paz, dice la palabra de Dios. Un día, bueno, unos 2 textos antes, dice que llegó y mató al egipcio por defender a uno y al otro día los puso en paz. Dice, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois. Dice, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Se dice, no se peleen, hermanos, son hermanos. Son hermanos. Dice, y vamos al 27, dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante? Dice, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te puso? ¿Quién te dijo que tú podías venir a darme órdenes a mí de cómo? O sea, con la actitud que había tenido Moisés, esa actitud anteriormente cuando llegó y defendió y hirió al egipcio, dice la palabra de Dios, aquí podemos ver cómo su actitud no representaba lo que después estaba haciendo. Bueno, vamos a leer el que sigue. Le dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y le dice, al oír estas palabras, Moisés huyó y vino y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Ahí vamos a parar un poquito. A Moisés, después de ver lo que había acontecido, huyó, dice la palabra de Dios, le dio miedo escuchar lo que él había hecho. En ese momento, Dios ya estaba preparando a este siervo, a este hombre, a esta persona. Moisés ya sentía en ese tiempo el llamado de Dios. Él ya tenía ese llamado de Dios. Pero Dios tenía que tratar con su carácter, su vida, su orgullo, su egoísmo, su autoconfianza. Dios tenía que tratar con sus defectos y para eso lo llevó al desierto. Dice que allí, estando él en el desierto, conoció a Jetro, que después fue su suegro, ¿verdad? Todos no lo quiero ir viendo de esta manera porque si no nos amanecemos aquí, hermanos. Bueno, nos amanecemos y nos amanecemos, dice. Jetro, que fue su suegro, y ahí tuvo 2 hijos. Se casó con una hija de Jetro y ahí tuvo 2 hijos. Séfora, creo que se llamaba la esposa de Moisés, y ahí tuvo 2 hijos, Gerson y Eliezer, y su trabajo era como pastor de ovejas. Imagínate, o sea, esta escena, hermanito, a la edad de 40 años pasó esto que platicamos cuando le nació ir a visitar a sus hermanos, y de ahí Dios lo lleva al desierto, porque dice la palabra de Dios en el 29 que al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró a sus hijos. Este es un relato de Esteban, el que estamos viendo en Hechos. Obviamente en el libro de Éxodo nos lo delata un poquito más, pero digo, para hacer esto un poquito con más fluidez. Entonces ahí él se casa con Séfora y tiene a sus 2 hijos, y bueno, él fue pastor de ovejas. Para ese tiempo pasó muchos años, porque, bueno, vamos a continuar. Y fue Dios quien lo sacó a Moisés del palacio para llevarlo. Fue Dios, totalmente Dios obrando a través de la vida de Moisés, que lo saca de ese palacio y lo lleva al desierto, donde él hace su vida con su esposa, con sus hijos, y se dedica a criar las ovejas. Y muchas veces con algunos de nosotros Dios sigue obrando de esa manera. Dios sigue sacando, Dios sigue escogiendo a siervos de Dios, así como Moisés. De alguna o de otra manera Dios nos ha llamado con un propósito a estar hoy sentados aquí escuchando esta reunión y a servirle a Dios, porque la mano de Dios sigue estando sobre cada uno de nosotros, hermanos. A cada uno de nosotros tenemos un principio. Cuando probablemente los que no somos de cuna cristiana y que llega el Señor y Dios nos alcanza, nos saca de algunos lugares donde probablemente visitábamos o concurríamos en algunos de esos lugares, y ahora nos trae a la iglesia y nos pone a trabajar, ¿verdad? Aquí, qué bendición. Dice, durante 40 años Dios trabajó con Moisés y lo preparó en el desierto. Dios trabajó con Moisés, el cual era libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios tenía que tener
Dios sabía que Moisés tenía que tener un carácter espiritual para poder hacer tan grande el reto que Dios le ponía a Moisés, ¿no? Mira, el reto que Dios pone a Moisés: libertad al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, liberarlo de ese lugar donde eran cautivos, donde estaban prisioneros y esclavos en esa tierra de Egipto. Dice, ¿cómo tenía que ser Moisés para sacar al pueblo de Israel de donde era? Así pasaron 40 años, como Dios ha preparado a Moisés. Dice, a los 80 años de edad, Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente y le ordena que vuelva a Egipto, por el que tenía que sacar al pueblo de Dios y guiarlos a la tierra prometida donde fluía leche y miel, a la tierra de Canaán. Podemos ir a Éxodo 3, hermanitos, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama. Ya lo tenemos, sí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. O sea, Moisés ya en su corazón ya había cambiado su actitud, porque probablemente si hubiera tenido el carácter que tenía, pues hubiera dicho, pues, ¿qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿No? O sea, ya a la edad de 80 años Moisés ya tenía un carácter totalmente distinto, y aquí le dice Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Ya Moisés lo vemos allí en esa parte, cómo le contesta a Dios, ya con un carácter modificado. En aquellas, bueno, ahorita 80 años, bueno, pues ahorita ya no llegamos a 80 años, ¿verdad? Pero en aquellos años la gente vivía un poquito más de tiempo. O sea que en esos años Moisés pues estaba fuerte. Yo me lo imagino, no sé, como ahorita si dijera Moisés tiene 30 años, ¿no? Que está en la plena juventud de su vida, ¿no? En aquellos años, a esa edad, Moisés era un hombre fuerte todavía. Y dice, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Dios, hermano, fíjate qué versículo tan bonito. Dice, dijo dijo luego Jehová, bien, esto lo está diciendo Dios, dice, bien, he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, Dios conoce cuando hay alguna aflicción, cuando uno de nosotros tenemos algún problema, hermanos. De verdad que Dios no está ciego. O sea, Dios no es una persona que no vea el corazón y el dolor de cada uno de nosotros, así como en este momento nos muestra la Biblia que Él ya había visto la aflicción de su pueblo. Dijo, de mi pueblo que está en Egipto. ¿Qué quiere decir Egipto? Esclavitud, donde estábamos presos, esclavos. Muchas veces a lo mejor no estamos en una cárcel, pero estamos presos al pecado, presos a cosas que contaminan nuestras vidas y no nos hemos podido liberar. Dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Y he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. El 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jubiseo.
Dios siempre, en el corazón de Dios, Él está librarnos, hermano, no, en el corazón de Dios no está dejarnos siempre tirados. El corazón de Dios son mis hijos, son mi pueblo, yo los protejo a ellos. Dice, vamos al 9, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y vean el versículo 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí Moisés todavía se veía de una manera de decir, pues, ¿yo quién soy? ¿No? ¿Yo quién soy para que saque? O sea, Moisés argumentaba, en ese versículo 12, él argumentaba, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder hacer eso que tú me estás mandando? Vamos al capítulo que sigue, capítulo 4, versículo 10, hermanitos, igual ahí mismo del libro de Éxodo. Vean a Moisés cómo ya había cambiado su actitud, pero ahora Moisés, en su carácter, ahora ya se bajó mucho. O sea, primero era un poquito más altivo, y dice aquí el versículo 4:10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Fíjate, hermanito, acabamos de leer ahorita unos versículos que leímos en el libro de Hechos, y ahí la palabra de Dios nos muestra que Moisés era inteligente, que Moisés era estudiado, y aquí él se baja diciendo, pues soy hasta tartamudo, ¿cómo me mandas a mí a que yo saque al pueblo de Egipto de la esclavitud? Sí, dice, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. O sea, y ahí Moisés ya se había menospreciado él mismo, ¿no? Bueno, porque ya su carácter había cambiado, ya era un hombre humilde, ya no era esa persona, y se necesitaba un siervo así de Dios para poder hacer esa encomienda tan grande. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. O sea, cuando Dios te lleva a un lugar, cuando Dios te llama, hermano, te llama, porque cuando Dios está llamando a uno de sus siervos, Él lo capacita. Dios te va a dar la habilidad, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a extender ese don para que tú puedas servirle al Señor con todo tu corazón, hermano. Muchas veces tenemos el llamado de Dios y no lo agarramos, despreciamos ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces queremos tener muchas cosas en nuestra iglesia, hermano, pero nuestro corazón está de dura cerviz. No servimos, no nos apoyamos en el líder, en el pastor. Vemos muchas veces que hay tanta necesidad en la iglesia, que hay tanta necesidad de preparar palabra, y decimos como Moisés, pues, si yo no sé ni hablar. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios, nos vamos a regresar al libro de Hebreos. Seguimos ahí en Éxodo 14, hermanitos. Dice, ningún pretexto nos va a aceptar, porque Dios al que llama lo capacita y le da la gracia necesaria para entrar en la encomienda. Y si hay algo que no te agrada, cuando hay algo que no nos agrada, hay que platicarlo con Dios, decirle, Señor, mira, a lo mejor a mí no me gusta tocar la batería, no me gusta tocar la guitarra, a mí no me gusta orar, no me gusta danzar, no me gusta hacer alguna de las cosas, pero hay que platicarlo con Dios. Señor, dame la gracia, Señor, dame el talento, dame el don, para que yo pueda hacer tu voluntad. Dios saca a Israel del pueblo de Egipto con mano poderosa.
pero utilizó a Moisés, un hombre común y corriente. Moisés era un hombre hecho de carne y hueso, así como nosotros. No era un superhombre, un superman, así como para que dijéramos, pues yo no lo puedo hacer. Moisés era una persona que Dios capacitó, que Dios escogió, pero era un hombre de carne y hueso, común y corriente, así como cada uno de nosotros. Dice, como tú o como yo, y le dio a Moisés autoridad, Dios le dio la autoridad a Moisés, le dijo, tú ve, yo te mando, yo voy a poner en tu boca las palabras que tienes que decir, y Dios le dio autoridad a Moisés, simbolizada con una vara que Moisés siempre traía. Dios sigue usando a cualquiera de los hermanos para seguir haciendo la obra en la iglesia, en el lugar donde nos parece. Dios sacando a su pueblo de la esclavitud. Siempre, hermanos, Dios te va a usar. O sea, Dios no tiene favoritos. Dios al que lo ha llamado le va a dar la gracia para poder hacer el servicio que Dios te pide, hermano. Sale el pueblo de Israel de Egipto, van en trayecto, nomás imagínate, vamos a empezar a llegar a esta parte fundamental del mensaje. Dice, sale el pueblo de Israel de Egipto. Dice la palabra de Dios que eran casi 2 millones de personas. Nomás imagínate a Moisés en este panorama con 2 millones de personas, ya después de que habían pasado las plagas, después de que se le había ido a decir a Faraón que dejara ir a su pueblo, después de que pasaron todo este tiempo de plagas, sale el pueblo de Egipto caminando. 2 millones de judíos por mano de Moisés. Pero Dios les da la gracia y el carácter para poder hacer esto como lo quiso Moisés. Y salen y de repente se encuentran en medio del mar. Vienen ellos saliendo. Conocemos esa historia donde vienen siendo perseguidos, ¿no? Cuando llegan y se encuentran frente al mar. Llegan y se encuentran frente al mar y empiezan a murmurar en contra de Moisés, hermano. Vamos a Éxodo 14, 11. Éxodo 14, versículo 11. Ya viene Moisés con todo y dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 11, dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado? Dice, ¿qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Dice el 12, dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Empieza la rebelión en contra de Moisés. Cuando se ven acorralados, empiezan a murmurar en contra de Moisés, al siervo de Dios, dice. Y muchos pensamos luego, cuando ya estamos en la iglesia sirviéndole a Dios, que estábamos mejor antes que ahora, así como lo decían, hermano, el cristianismo, y aquí quiero yo hacer una pausita, no teniendo nada que ver con lo que estamos ahorita viendo, sino fue un comentario que puse. El cristianismo, hermano, no es una religión más. O sea, como decir, bueno, era yo católico y ahora soy cristiano, nada más. Bueno, voy el domingo, nos encomendamos a Dios y ahí nos vemos. El cristianismo, hermano, es totalmente distinto a una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. El cristianismo, cuando nosotros llegamos a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestra salvación, Él nos da la gracia para hacer esa luz en medio de tantas tinieblas. Él nos capacita, Él nos da esa unción para poder predicar su palabra y para servir. No es que digamos, bueno, pues ahora ya no soy católico, soy cristiano, no soy testigo de Jehová, ahora soy cristiano, y es una religión más en medio de nuestras vidas. No, Dios nos tiene aquí a cada uno de nosotros con un propósito. Dios quiere que le sirvamos, hermano. ¿De qué manera le vamos a servir? Obedeciendo a Dios, obedeciendo al llamado, tratando de darle ese mejor tiempo a Dios en nuestras vidas siempre, hermanos. La vida aquí en esta tierra es una vida tan cortita, tan pequeñita. Yo me acuerdo cuando nació mi hija Victoria, que es la mayor, hermano, haz de cuenta que lo estoy diciendo ayer a hoy, se fueron 25 años, pero en un abrir y cerrar de ojos. De verdad, hermano, es tan pequeñita como para no poner atención a lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Bueno, vamos a Éxodo 14, 13, hermanitos, ahí es donde estamos leyendo.
Dice la palabra, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés trataba, imagínate, Moisés trataba con 2 millones de judíos, imagínate, solito Moisés contra, cuando ustedes ven una manifestación de las que pasan luego ahí en Reforma, que se ve todo lleno de Reforma, son 20,000, 30,000 personas. Ahora imagínate Moisés con 2 millones de judíos atrás de él. ¿Cómo le hacía Moisés? O sea, ¿cómo Dios le daba esa sabiduría a Moisés para poder liderar a este pueblo de Dios? Dice. Ahora, Moisés, él tenía la palabra, él tenía que decir, a ver, hermanos, no se espanten, no se preocupen. Y lo mismo pasa con los líderes que tenemos en la iglesia, con el pastor, con los que tienen un cargo en la iglesia. Siempre deben de tener una palabra de fe, hermanitos. Cuando yo veo aquí a este grupo de jóvenes aquí en la alabanza, de que vemos 3 personas, ¿no? Ya nos falta que el líder se vaya también. El líder, este jovenazo aquí cantándole a Dios, él debe de tener esa fe sobrenatural. Él debe de decir, Señor, aquí estamos, ya se fueron todos, ya me dejaron aquí solo, pero dame la gracia, Señor, para volver a reunir a más hermanos, para seguir liderando este grupo de alabanza. Vemos al grupo de danza, al grupo de multimedia, o a mis hermanitos del grupo de niños, que ni niños tenemos, hermanos. ¿Cómo un líder se puede animar? ¿Cómo un líder se puede animar viendo esto? Pero Dios capacita, hermanos. Mira, ahorita en el grupo de niños, en el ministerio de niños, tenemos 2 niños a lo mejor, probablemente, ¿no? Y ya exagerando 3 con la nieta de mi hermanita Lulu Carriles, que no ha venido. Pero hay 2 maestras que quieren servir. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues estar trabajando con las maestras para que cuando lleguen los niños tengamos ya personal, ¿verdad? Bueno, pero un líder siempre tiene que tener esa palabra de autoridad, de decir, no se echen para atrás, hermanos, no me fallen, vamos para adelante. Era lo que hizo Moisés. Dice la palabra de Dios, ya, Éxodo 14:15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Si yo ya te di toda la autoridad, Moisés. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A ver, está aquí el mar rojo. Viene Moisés, pues ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a caminar? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el 16, dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Moisés ya estaba capacitado, ya Moisés tenía esa gracia, ya Moisés ya era ese varón de Dios lleno del Espíritu Santo en esos años, hermanos. Alza su vara Moisés y todos sabemos que pasan en medio de ese mar, ese líder tan capacitado, tan lleno del Espíritu Santo de Dios, divide el mar, hermano. Muchas veces los líderes aquí han tenido que dividir el mar, hermano. Yo los he visto a mis hermanitos líderes que de verdad yo los veo como que ya hasta ni quieren venir también, pero hermanos, gracias a Dios por su vida, hermanitos, porque un ministerio tan bonito como es una congregación donde nos reunimos, en algunas congregaciones se reúnen hasta 5,000 personas, hermanos. Una congregación donde yo me reuní antes, 5,000 personas, hermanos, que es imposible de atender a 5,000 personas, un grupo de 3 pastores que había en esa iglesia. Pero es un lugar tan bonito el reunirte, y se ocupa liderazgo, se ocupa gente que trabaje, gente que dé de su tiempo, que dé su vida y su corazón por su iglesia, hermanos. El pago lo da Dios, hermanos. Vamos a seguir adelante, dice. Son retos que se tienen que enfrentar. Como líder, yo te puedo decir, hermano, yo nunca he querido ocupar un lugar que Dios no me ha dado. Desde el día 1 que empezamos esta iglesia, hermano, yo no me puse. El pastor Daniel agarró y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Me voy, nos dieron un terreno, gracias, usted se va con nosotros. Le dije, no, hermanito, yo, gracias, me voy a quedar aquí porque yo quiero seguir abriendo este lugar.
Yo nunca dije, se va el pastor Daniel y yo voy a ser el pastor. Jamás, jamás, jamás. Pero sí, yo le decía a Dios en mi corazón: Señor, yo te quiero servir. Quiero que me des la bendición de poder encontrar un pastor nuevo y trabajar con él y seguir aquí, que este lugar siga predicando tu palabra. Pero muchas veces Dios nos va poniendo, Dios nos va sitiando en lugares estratégicos para que su palabra se siga predicando, hermanos. Dice, si hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano, y si tú estás aquí hoy en este día, es porque Dios quería que escucharas este mensaje. Dios tiene preparado algo grande para este lugar, para esta iglesia, hermanos. Nos hemos podido dar cuenta de que este lugar no es un lugar donde se lucre con la palabra de Dios, porque hoy, hermano, a la congregación que tú vayas, yo he conocido de aquí, cerquitas con la que Dios me ha permitido trabajar, 5 congregaciones. No quiero decir los nombres para no. 5 congregaciones de diferentes denominaciones, hermano. Y todo lo manejan a través del dinero. Todo se mueve a través del dinero. Cosas terribles que no quiero decir, que yo me las he guardado en mi corazón, pero lo he visto, hermano. Hoy ya no es ese amor por las almas, ya no es ese amor por los hermanos, por predicar la palabra. Hoy esta iglesia está bonita, hermano. Esta iglesia, este servicio, esta iglesia tiene retos, tiene cosas. No es que el hermano Rafa, bueno, pues ya se llenó la iglesia. Ya no, hermano, yo tengo orando porque Dios nos dio un auditorio grande, bonito, desde hace como 5 años, hermano. Está adorando, Señor, pero también danos la gracia y las habilidades para poder. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos un auditorio que a lo mejor le quepan 200 personas, hermano? Si nadie quiere servir, si nadie quiere ayudar. El hermano Rafa, a lo mejor, pues él llega y lo abre. Y bueno, pues, pero necesitamos gente que quiera servir, hermanos. Bueno, vamos a seguir adelante, ya voy terminando con mira, pasa el pueblo de Dios ya en seco. Sabemos esa historia que pasan, que los carros y vamos al Números 12 para conocer. Ahora vamos al libro de Números, aquí adelantito. Dice la palabra en Números 12. Pasó, fíjate, te lo quiero platicar así muy rápido. Dice: cuando extiende la hora, Moisés se abre el mar y pasan en seco, y al llegar al otro lado ya pasaron. Sabemos que hasta hicieron unos cantos, ¿no? De ese echó a la mar quien los perseguía. Se hicieron varios cantos, y Aarón tenía 2 hermanos, ¿no? Que diga, Moisés tenía 2 hermanos. Uno se llamaba Aarón. Bueno, eran 3. Uno se llamaba Aarón, otro se llamaba era María, Aarón y sí, Moisés tenía 2 hermanos, era María y Aarón, eran los 2 hermanos de Moisés. Cruzan del otro lado, y ¿sabes qué pasó con María? O sea, llegan del otro lado y empiezan a hacer una fiesta de alabanza, donde empiezan a danzar y a brincar, y María agarra el pandero y empieza a regocijarse en la presencia de Dios, pero algo pasó en los corazones de estos hermanos de Moisés, y que empiezan ahora, los mismos hermanos de Moisés empiezan a murmurar, y ese es el último punto que quiero tocar. Empiezan a murmurar contra Moisés. Y aquí yo quisiera dejarte una enseñanza muy, muy grande, hermanito, porque, bueno, el nombre del mensaje de la prédica es: Dios te llamó con un propósito. Pero quisiera dejar esto bien en claro, porque muchas veces por este tipo de cosas no podemos avanzar. Gracias. Porque por este tipo de cosas no podemos avanzar. Mira, ¿qué pasó en Números 12:1? Dice: María y Aarón empiezan a hablar en contra de Moisés, o sea, siendo sus hermanos. Ellos eran, pero ven lo que nos dice la palabra de Dios.
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado. Ellos pusieron como de pretexto que Moisés se había casado con una mujer cusita. Ya vimos que Dios lo lleva al desierto y ahí toma por mujer a Séfora, su esposa, hija de su suegro. Bueno, y bueno, dice a causa de la mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Dijeron, ¿a poco nada más a Moisés le habla Dios? O sea, se quisieron, estos dos personajes que eran hermanos de Moisés, se quisieron poner a la par de Moisés. Y mira, hermano, muchas veces esto es lo que no nos ha dejado avanzar, hermanitos. Muchas veces hemos murmurado, hemos hablado en contra de, aquí han pasado dirigentes que de verdad muchas veces sí quisiéramos agarrar y ponerlos y crucificarlos como otra vez, ¿no? Pero no, ese no es nuestro ministerio, hermanos. Si aquí hay un hermano que se está portando mal y quiso y que defraudó, bueno, pues oramos por él y que Dios lo bendiga ya. Bueno, vamos a ver qué hizo Moisés. Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice aquí la palabra de Dios, y lo oyó Jehová. O sea, Dios escucha, hermano. Cuando nosotros estamos murmurando en contra de alguien, Dios nos está oyendo. O sea, Dios no creas que está sordo y decir, ay, este pastor se casó y ya se fue y anda controlando. No, hermano, no, es que el hermano Rafa ya se siente el número uno de ahí de la iglesia. Digo, o no sé, la hermanita Mari por ahí, ¿qué hará con los diezmos o las ofrendas? No sabemos, ¿verdad? O sea, hermano, cuando hacemos algo de esa manera o ponemos murmuración en nuestra boca, dice, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjate, ya Moisés era un hombre de verdad, un hombre de Dios, manso, hermano. Dice la palabra de Dios, dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. A ver, bueno, quiero poner la escena como yo me lo imagino. Llama a Moisés y a María y a Aarón. Y en la nube de fuego donde descendía el Señor, le dice, a ver, vengan ustedes dos. O sea, no llamó a Moisés, vengan ustedes dos. Y los llamó y les dijo. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Estos dos hermanos de Moisés servían en la iglesia, o sea, eran de las personas que estaban pegados a Moisés, o sea, eran siervos, era el sacerdote, era gente de los que servían ahí en la iglesia con Moisés, pero se quisieron poner a la par de Moisés. Y le dijo, les apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Dice, no así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Dios hablaba con Moisés, hermano. Dios directamente hablaba. O sea, yo me imagino que Dios le decía a Moisés, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, hijito? Y Moisés le contestaba de la misma manera, Señor, aquí está tu siervo, ¿qué hacemos? Dice, y les dijo, ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, yo te pido, hermano, con todo mi corazón, hermanos, que nos enfoquemos a trabajar en este lugar, que nos enfoquemos, olvidemos todo lo pasado que hay, que ya cosas de ay, yo conocí al Señor, pero que una hermana me sacó la lengua un día y olvidémonos ya de todo. Yo en la iglesia donde nos congregamos, a mi mamá la corrieron, le dijeron, hermano, usted está fuera de la iglesia, ya no puede venir. O sea, ya,
nos olvidamos ya de todos, que ya no haya una palabra de murmuración, dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, también algo que el Señor me decía, mira, aquí tenemos unos líderes, ya lo platicamos ayer con mi hermano Néstor, muy jóvenes, pero Dios los ha puesto como líderes, hermanos. Tenemos a mi hermanita Nancy, que es joven, a Gerardo muy joven, a mi hermanita Nancy muy joven, a mi hermanita Yure que ya también, aunque es un poquito más grande que ellos probablemente, pero son personas que a Dios le ha placido de esa manera utilizarlos para este servicio. Hermanos, muchas veces pues como personas estamos murmurando hasta en contra de estos líderes que son jóvenes y están aprendiendo. Se pueden equivocar porque no son infalibles. Yo te pido, hermano, que tengamos un poquito más de respeto por todos los líderes, aunque los veamos jóvenes. Siempre usted es mi líder, y también el líder tomar esa posición de líder, de saber que si Dios está con ustedes, si Dios los ha puesto en ese lugar, respeten ese lugar y sírvanle a Dios con todo su corazón. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y ella aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y ella aquí que estaba leprosa. En aquellos años esa parte de la lepra simbolizaba como pecado. Estaba leprosa porque se simbolizaba el pecado en la lepra. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongáis ahora sobre vosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hicieron las cosas estos, pero Aarón entendió en su corazón que no podía estar a la par de Moisés. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumir a su carne. Y vean a este siervo de Dios. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ay, déjalo, Señor, para que se les quite. No, un siervo de Dios, hermano, aunque tú lo murmures y todo, un siervo de Dios nunca va a tener una oración o nunca va a parar el clamor de Dios, porque Dios siga bendiciendo a su pueblo. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Jehová la sanó, hermanos, Jehová la perdonó por la oración que hizo este siervo de Dios, hermanos. Yo quisiera, hermanos, que hoy el mensaje que Dios nos trae es que nos pongamos en orden para que esta congregación pueda ser una congregación. Es bonita, hermano. Yo veo la hermandad que hay entre todos nosotros. Yo veo cómo nos unimos cuando hay algún problema, cómo nos queremos, hermanos, cómo preguntamos los unos por otros y estamos al pendiente. Pero ¿qué nos falta, hermano, para que este ministerio pueda ser todavía aún más tremendo, hermanos? Nos falta que todos pongamos ese granito de arena, ese servicio que Dios pide en esta iglesia. Hermanos, este mensaje, yo ayer por ahí con mi hermanita Vicky, con mi hermanito Néstor lo estaba platicando. Este mensaje yo lo tenía preparado para el día del aniversario. Yo ya le había preguntado a Dios desde diciembre, que en diciembre es cuando nosotros, la segunda semana de diciembre, que fue cuando empezamos el ministerio, desde diciembre yo había preparado este mensaje. Ya he dicho, voy a hablar acerca de Moisés, y ya le había yo preguntado a Dios, Señor, ¿qué les digo? Necesitamos manos en esta iglesia, necesitamos que la gente se comprometa más en este lugar. Entonces este mensaje era para el día del aniversario, pero me habla el pastor Jesús Lucero, me dice, hermano, ¿puedo predicar este domingo? Dice, estoy desocupado. Y a mí se me ocurre decirle que sí. Pues dije, bueno, le digo, ¿pero qué cree que va a ser el aniversario? Vamos a festejar el aniversario de nuestra iglesia. Sí, yo preparo un mensaje de acuerdo al aniversario. Bueno, hermano, pues que Dios te bendiga. Gracias. Y una semana que analizaba y veía, yo dije, híjole,
Señor, este mensaje era para el día del aniversario, pero bueno, nunca es tarde, hermano. Cuando Dios da palabra, ocupa cualquier día para hacerlo. Pero yo lo que quisiera yo concluir con este mensaje para todos ustedes, hermanos, de parte de Dios, es que pudiéramos ponernos en servicio, hermano, pudiéramos darle ese tiempo a Dios, un tiempo de calidad, un tiempo, hermano, donde yo sé que no podemos estar toda la iglesia orando en una sola hora, digo, y no porque cada quien tiene actividades diferentes. Yo sé que no podemos todos venir a subirnos al grupo de alabanza. Yo sé que no todos podemos aquí danzar, pero Dios te va capacitando y Dios te va dando esos dones y talentos, hermano. Yo te quiero pedir, esta iglesia, hermano, va a crecer. Esta iglesia, Señor, Dios está haciendo la obra en este lugar. Dios va a seguir prosperando este lugar y Dios va a ir añadiendo a más hermanos que han de ser salvos. Yo te pido, hermano, con todo el corazón, que te pongas a disposición, que tú lo analices, que ores en tu corazón de Dios. Señor, una religión más en mi vida, ya como cristiano, o para qué me vine yo a ser cristiano, si a lo mejor, probablemente, donde antes yo asistía, pues estaba bien. ¿Para qué me llamaste a ser cristiano si sigo igual? Vengo los domingos, me persino y todas las semanas sigo igual. Seguimos haciendo lo mismo. El cristianismo no es una religión más, el cristianismo es un compromiso con Dios. Dios nos escogió, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestras vidas. A través de ti mucha gente va a conocer la palabra de Dios. La vida es tan cortita, hermanito, que en un segundo podemos hablar de años y años, así como yo veía a mi hija, a Victoria, que es la mayor, y hoy abro los ojos y digo, se fueron 25 años, pero de volada. O sea, 20 años más ahorita, ¿cuánto se puede tardar en vivir 20 años más? Ya no los vivo. Así como están los virus y todas las situaciones que hemos pasado, hermanos, tan rápido es el vivir. Vamos, yo le voy a pedir al grupo de alabanza, porque quisiera yo terminar mi mensaje pidiéndole a Dios que este llamado que Dios nos hace, en que le podamos servir, en que podamos cambiar todas las actitudes negativas que hemos tenido durante mucho tiempo, el resistirnos nuevamente muchas veces al llamado de Dios. Muchas veces, hermano, el que menos ayuda es el que más opina. El que ningún ministerio tiene es el que más te critica. Quitémonos eso tan malo, y si a mí no me gusta esto, me voy a ir a servir y le voy a apoyar con el pastor y decirle, ¿sabe qué, hermano? Con el hermano, con el líder que tengo, ¿sabes qué, Jerry? A mí no me gusta que la batería esté aquí, ¿por qué no la acomodamos allá? No puede ser mejor. Pero ayudar a hacer las cosas, no estar diciendo, uy, la hermana Jackie es la líder de niños, pero ya ni viene. Hermanos, ayudar, capacitarnos, entre todos podemos lograr. Dios no nos ha dejado nunca. Yo les voy a pedir, hermanos, que ahí como están, cierren sus ojos, hermanos, vamos a hacer una oración para ministrar esta palabra, y le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor me acompañen con el pianito ahorita, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí está tu pueblo, Señor, ese pueblo de Israel que sacaste de la tierra de Egipto. Padre, aquí hay un remanente tuyo, Señor. Aquí hay hermanos con un corazón de servicio, Padre, que a lo mejor se han resistido, Señor, a tu llamado, Padre Santo. A lo mejor han estado cómodos viniendo los domingos, y eso está bien, porque han tomado la decisión de congregarse y de escuchar tu palabra, Señor. Pero yo sé que tú tienes un plan para cada uno de mis hermanos, Padre. Yo sé que fueron llamados, porque dice tu bendita palabra que a uno le diste un talento, a otro le diste 2, a otro le diste 3, a uno le diste 5, Padre. Todos tenemos dones y talentos, Padre. También dice tu bendita palabra, buen siervo y fiel, siendo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, los que tienen un ministerio, que se puedan consagrar más a su ministerio, que puedan todavía dar esa milla extra como lo pides, Padre, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan todavía dar un poquito más, Padre, que no
pase ni por la cabeza en decir, yo ya no voy a ir a la iglesia porque no me siento a gusto en la iglesia. Este no es un lugar para sentirse a gusto, este es un lugar para venir a adorar al Dios Todopoderoso. Este no es un cine para que la película te guste o no te guste. No es un teatro para ver cómo actúan los actores. Este es un lugar para adorar a Dios. Nosotros venimos el domingo a adorar a Dios, venimos no a recibir, sino es el día que venimos a darle lo mejor a nuestro Dios, Padre. Tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Como líderes no somos infalibles, somos de carne y nos podemos equivocar, como se equivocó Moisés cuando tú no le permitiste entrar a esa tierra de Canaán donde fluía leche y miel, porque él también se equivocó como un hombre de carne y hueso. Él se equivocó también y por eso tú no le permitiste entrar a la tierra prometida, Señor. Padre, como líderes también nos equivocamos, también hemos hecho cosas a lo mejor que atentan hasta con tu palabra, Señor. Padre, pero en nuestro corazón no está la maldad, Señor. Padre, si a lo mejor hemos dejado tirado nuestro ministerio, Señor, se nos ha hasta olvidado que éramos de algún ministerio, Padre, en el nombre de Jesús, hoy hay un llamado para cada uno de mis hermanos, Padre. Yo te pido que vuelvas a ese corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, Padre. Tenemos una congregación tan bonita, Padre, pero aún tú pides más, Señor. Es bonita, pero ¿qué nos pides? Que nos quedemos en una burbuja, una nueva Jerusalén, o que salgamos y predicamos tu palabra, Señor, a tantas familias que hoy se están peleando, que hoy se están divorciando, a tantos jóvenes que están en drogas, que han optado por la salida fácil. Padre, en el nombre de Jesús, ocupa a este pueblo fiel tuyo, Padre Santo, Señor, este pueblo que sacaste de esa tierra de Egipto, Señor, por mano de Moisés, Padre Santo, Señor. Con humildad, Padre, te rogamos y te suplicamos, Padre, Señor, que obres, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hemos pasado tiempos muy difíciles y necesitamos tu consuelo, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, ahí te pido, hermano, esta alabanza te va a ministrar también. Por eso es que pedimos al grupo de jóvenes que la cantaran. Sigue ahí sentado orándole a Dios. Pídele perdón a Dios si en algún momento de tu vida, Dios te ha llamado y no le has querido servir, hermano. Dios te ha dicho, ven, predica la palabra. Dios te ha dicho, ven, necesito que tú apoyes, que tú ayudes. Y no has querido hacerlo, hermano. Dios te llamó con un propósito, no te llamó a una religión más, hermano, no te llamó a ser uno más de los cristianos. Dios te trajo con un propósito, hermano. Qué bonito sería que tú en tu casa pudieras orar por varios de los hermanos que hoy estamos aquí. Y si lo haces, qué bueno, hermanito. Que Dios te bendiga y que Dios te multiplique todo tu servicio, hermano. Pero si no lo haces, hermano, te pido, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te pongas al servicio de algún ministerio, hermano. Qué bonito sería que alguno de mis hermanos pudiera estar en la puerta recibiendo a familias nuevas que han de entrar, porque yo lo veo con esa fe, que por esa puerta irán entrando más familias nuevas, y que pueda estar alguien ahí en la puerta diciéndole, bienvenido seas a la casa de Dios. Que pueda estar ahí a la puerta de ese tabernáculo de reunión y le puedas decir a la gente con gozo, pásale. Dios te ha traído también con un propósito, por eso es que hoy estás aquí. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Sin reservas, Señor. Yo te quiero servir. Padre, yo ya no me quiero oponer, Señor, a tu llamado, Señor. Yo ya no me quiero seguir resistiendo más. Ayúdame, Padre, a servirte con todo mi